Soy Juan Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Este registro documental intenta resguardar la memoria colectiva de nuestra comunidad. Es nuestro legado para las próximas generaciones. Hombres y mujeres que hicieron grande esta facultad, ejemplo de una universidad pública, gratuita y de calidad, donde la docencia, la investigación y la extensión están al servicio de la comunidad. El trabajo fue realizado tomando los testimonios de muchos de sus protagonistas y será presentado en diferentes formatos para su difusión y permanencia, a través de videos, audios y textos escritos. Los invito a compartir nuestra historia. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba ha querido realizar este compendio de historias de lo que son 50 años de trabajo en la comunidad. Esto significa repasar historias, investigaciones, el trabajo a campo, y por eso verán ustedes a hombres y mujeres que en estos 50 años hicieron grande a la facultad. En determinado momento se planteó de considerar la creación de un instituto o facultad de agronomía. Y en ese momento se formó una comisión. Del rectorado hubo ese pedido, esa demanda. Y nosotros, reunidos, resolvimos que sí, que era muy bienvenida la idea de formar una institución para el desarrollo de la agronomía, visto que la cantidad de ingenieros agrónomos en Córdoba era miserable, había muy pocos. ¿Ustedes tenían expectativa de esa primera inscripción, cuando abren la inscripción? ¿Ustedes tenían dudas? ¿Se inscribirán? ¿No? ¿Qué tipo de trabajo hicieron para incentivar eso? Bueno, siempre se tiene duda, pero nosotros teníamos una gran esperanza de que la agronomía en Córdoba tenía que desarrollarse bien. Y bueno, el tiempo nos dio la razón en esto, porque mientras biología seguía con 50 alumnos, en poco tiempo agronomía tenía 500. Es decir que mientras nosotros en biología seguíamos con paso muy lento, en agronomía el incremento de la población estudiantil fue formidable como creció. Tuve la certificación y el honor de ser el primer ingeniero agrónomo. Se dieron las condiciones, ¿no? Quería seguir agronomía porque, bueno, tenía relación con el campo, mi padre tenía en campo, eran productores agropecuarios, pero lamentablemente en ese momento no había facultad de agronomía en Córdoba. Yo justo estaba haciendo el servicio militar y tenía decidido que apenas terminar el servicio iba a buscar una facultad donde estudiar. Y tuve la suerte que cuando salí del servicio militar se creó la facultad, o sea, en ese momento el Instituto de Ciencias Agronómicas, y bueno, pude empezar mi carrera de ingeniero agrónomo. Vine a estudiar agronomía en aquellos tiempos del año 69. No. Era un desafío y tampoco veníamos a Nueva Córdoba con nuestro departamento, veníamos a una casa compartida con otra gente del mismo pueblo. Y con mucho sacrificio, ¿no? Comíamos en el comedor universitario y no fue fácil porque tampoco eran años donde se tenía dinero como para... O sea, no era que vinieran a estudiar los que tenían dinero. Realmente veníamos los que teníamos ganas de estudiar y las veces que me habré quedado en Córdoba porque rendíamos después de Navidad, así que, bueno, mucho sacrificio. Todo el desarrollo, digamos, de la facultad prácticamente estuvo pegado a Marrone. Era un hombre que pensaba permanentemente en... Él se preocupó de la traída de los primeros profesores. Él se preocupó del desarrollo de la biblioteca. Él se preocupó porque la facultad tenga este campo experimental que ustedes conocen. Siempre en la facultad manejamos este sentimiento de pertenencia entre los profesores y los alumnos, de cariño.
de conocimiento. Yo he tenido, no sé si soy yo o habrá sido con todas, pero que vinieran y me contaran cosas de su vida privada, los alumnos, los muchachos también, así que eso siempre me llenó mucho de orgullo a mí que fuera como la confidente ahí, la madre. Y respecto de lo que ha sido el estudio antes, el estudio hoy, has vivido todas las épocas, ¿qué dirías que fue el cambio? ¿Cuál sería el cambio grande que ves vos en el estudio de la agronomía? Y hay, acá lo que ha cambiado es el acceso al conocimiento, pero hay que tener mucha madurez y mucho sentido común en el ejercicio de cómo se interpreta lo que está disponible y cómo se adapta a cada una de las realidades. Un profesional tiene que tener esa sensibilidad para ver qué puede hacer, cómo lo puede hacer. No es cuestión de tomar cualquier cosa que salga publicada y ya creer que eso es lo único que hay. Quienes más cerca del desarrollo de la facultad estuvieron fueron Marrone y Unziker. Unziker era un ingeniero agrónomo también, pero de los pocos que estábamos en ciencias naturales. Y él era un tipo muy exigente. Debemos estar agradecidos a esa personalidad tan especial que tuvo don Armando Unziker y ese tesón que le puso el Marrone, ¿no? La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba forma ingenieros especializados. Aquí, un repaso de la evolución de los últimos 50 años en lo que es la ciencia aplicada al campo, tecnología, investigación y también transmisión a la comunidad. Doctor Argüello, usted ostenta con orgullo ser el segundo inscripto en la historia de los 50 años de la facultad. Efectivamente, yo he pasado los últimos 50 años de mi vida acá adentro. Amo esta institución como a mí mismo, me pone muy feliz, digamos, haber llegado a los 50 años y que con el orgullo de todo el aporte que hizo toda una generación. Si usted me pregunta qué hizo la Facultad de Agronomía para la agronomía de la región y del país, yo creo que la respuesta es haber aportado a la formación de recursos humanos. Hoy, ¿hacia dónde va la ciencia agronómica del siglo XXI? Yo diría, me parece que el siglo XXII, Rebeca. ¿Ya XXII? Y porque usted sabe que el conocimiento va siempre como 50, 100 años adelantado. Entonces, si uno está mirando lo inmediato y lo chico, digamos, no sale adelante. Siempre la visión tiene que ser ir mirando hacia afuera. Claro. Fíjese que en el mundo, los grandes cambios tecnológicos, ¿saben dónde han nacido? ¿Dónde? De las universidades, no de las instituciones ni de los INTA, porque es el génesis de la formación de conocimiento. Entonces usted tiene que tener un sustrato de gente preparada para que genere conocimientos, para que publique. Yo estoy felicísimo, si la palabra puede ser usada, porque veo con mucho placer la cantidad de publicaciones, la cantidad de doctores, una escuela de posgrado funcionando a full. Y bueno, yo creo que hemos hecho mucho para el futuro. En cuanto al cambio grande que se dio en la actividad, usted entró pensando en administrar tal vez un campo. Sí, sí. Hoy son diseños los que hacen los ingenieros sobre un terruño, sobre un cultivo. Sí. Deciden y le proponen al Fíjese, productor. En los últimos 10 años o 15 hay dos ejes de conocimiento que han avanzado. Uno es la agrótica y el otro es la agrónica. Y se trabaja mucho con modelización. Eso era impensado cuando yo inicié. Es más, a mí me agarró la mitad de camino y tuve que aprender a pensar en términos de modelos. ¿Se da cuenta? Claro.
Y bueno, después pero está toda para la eso, revolución de los satélites, internet, la meteorología. eso es agrótica y agrónica, o sea, Ah. toda la aplicación de la informática en estos espacios que son bellísimos, ¿no es cierto? ¿Y que cómo son se las nuestros arregló escenarios. usted, que era como nosotros, Bueno, de otra época, que no es la digital? Bueno, le digo la verdad, hubo un momento que yo recuerdo cuando salía de mi función de decano, me sentí que me había desmantelado. O sea, dije, pero, por Dios, ¿qué pasó? ¿Y qué tuve que hacer? Y bueno, ponerme a estudiar, a formarme, a prepararme, que es como la función de los académicos. Usted nunca llega a nada. Yo me doctoré, pero eso no se... Hice mi postdoc también, pero eso no alcanzaba, había que seguir haciendo cosas. Pero eso es fantástico, porque usted, tal vez ese sea uno de los secretos de su juventud. Sí, mire que voy para los cines y no se me nota. No, para nada, para nada. De verdad se lo digo, porque esa ansia de saber, de conocer, sentir que lo de antes ya fue, y no llorar sobre eso, sino que estar pensando lo que viene. Sí, y sobre todo, sabe que en estos espacios nosotros hemos aprendido a ser felices. Los alumnos en esta institución son felices. Totalmente, el ingeniero Marrone fue un ejecutor formidable porque supo conseguir gente que era de primera calidad. Por ejemplo, trajo a los ex profesores, los que se habían jubilado en La Plata, en Buenos Aires, en clima, por ejemplo, en entomología, en cultivos, ¿no? Estaban Boaglio, no me acuerdo bien los nombres, pero eran profesores magistrales, ¿no? Y acompañaron a esos profesores los que podían ser los jefes de trabajos prácticos. Que se iban formando. Que se iban formando al lado de futuro, ellos y después pasaron a ser seguramente muchos de ellos profesores. Claro. En nuestro caso la cosa fue más directa, porque estaba como profesor yo, Delia como adjunta, se hacía cargo pleno de toda la parte docente y pudimos enrolar dentro de la primera camada a los que fueron después profesores acá en Argentina. Y elegimos Córdoba porque nos parecía un clima más amigable y porque además no había nada. Claro. Había que empezar de cero. Pero claro, hubo algo muy importante. Es decir, la cátedra esa de fitopatología necesita material didáctico. No había material didáctico acá. Es decir, hacer preparados para que vean al microscopio electrónico, cada alumno vea con su microscopio las muestras de material de enfermo como para que las vean prácticamente, enseñarles a mirar al microscopio en muchos casos. Todo eso fue trabajo que hizo Delia y que tuvo que armarlo en los meses desde octubre que llegamos nosotros, noviembre, diciembre, enero, febrero, y ya en marzo empezaban las clases. O sea que en 4 meses tuvo que armarse todo el paquete de material docente, incluyendo textos para entregar a los alumnos. Un bebé que nació. Y en el medio un bebé, que es su hija. Digamos, es una suerte para él haberme tenido a mí de compañera, porque nunca le serruché el piso. Claro. Cualquier adjunto puede competir con el profesor titular, ¿no es cierto? Bueno, no se dio en este caso. No se dio porque estaba enamorada. No, pero hay algo más. A mí me gusta organizar, pero la ejecutora, la que trabaja, es Delia siempre. Y en ese momento, ¿cuáles eran los temas que obsesionaban a los agrónomos cuando ustedes empiezan? Bueno, la patología vegetal en esa época no estaba muy desarrollada. Existía una escuela de formación básica en entomología, en micología. Nosotros pudimos explotar entonces todo lo que era virología vegetal, que no se conocía acá, ¿no? Y que la traíamos fresquita de los últimos estudios que se habían hecho en Chile y en Estados Unidos. Antes existía el fitopatólogo que trabajaba con el microscopio, que miraba, hacía el estudio, el cultivo, esto. Ahora participan los bioquímicos, los físicos de distintas profesiones que toman un sector
del problema y lo analizan y lo desmenuzan a la perfección. Por ejemplo, ahora para identificar un virus no se necesita un fitopatólogo, se necesita un químico, un bioquímico, que sepa manejar la química biológica, la biología molecular y todo eso, porque ya todo está a un nivel ultra celular, ¿no? El tema es cómo se lleva todo eso al campo. Porque una cosa es saber cuál es el patógeno y otra cosa es saber cómo se lo controla al patógeno. Ahí es donde yo creo que hay que poner el hincapié y el esfuerzo, en saber cómo manejar las enfermedades, ¿no? Yo diría que ya la identificarlas ciencia, no es problema. Claro, digamos, si interesa saber qué virus está en una planta, lo que interesa es qué está haciendo en esa planta, qué importancia tiene, cuánto está incidiendo en el rinde, cómo se la puede sacar del medio, ¿no es cierto? Hombres y mujeres que se destacan en el mundo por sus estudios e investigaciones. Docentes y egresados de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El orgullo de pertenecer. Y es así, pasan las distintas administraciones y Raúl Nobile siempre está. La facultad, ¿cómo fue que evolucionó? ¿Cómo fue que cambió en su pensamiento? Usted que ha estado todos estos años. Bueno, nuestra facultad nace como un instituto en el 66. Yo soy de la segunda tanda del 67. Y en el 79 pasa al Orgullo, que es nuestra casa mayor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Realmente los visionarios, como fue el ingeniero Trippi, el ingeniero Marrone, que fue nuestro primer director, y el ingeniero Hunziger, son los creadores y que hoy por hoy tenemos vivo todavía al ingeniero Trippi, con más de 90 años. En ese momento, ese instituto, ¿qué diferencias tenía con lo que fue después la facultad? Bueno, que éramos un ramillete de estudiantes y realmente nació con ese aire de familia que lo imprimió, lo impuso así el ingeniero Marrone. Y hoy por hoy yo diría que es la única facultad que sigue manteniendo ese aire de familia, gracias a Dios. El aire de familia que vos decís que tiene la facultad, ¿qué lo daba? La temática, el hecho de que muchos venían del campo, venían del interior. Yo diría que es esa. Como hijo de agricultores o de campesino, hace que ese valor humano y ese calor de familia lo transportamos del campo o de la misma ciudad del Cinturón Verde, como soy yo, hijo de agricultores, de inmigrante, lo trajimos a la facultad. Laura, vamos a empezar a conversar sobre lo que ha sido en su vida el elegir esta carrera, porque usted parecía que estaba predestinada para la educación física, sin embargo, fue ingeniera. Y sí. Primero. Debe ser porque en ambas situaciones está en contacto con la naturaleza, pero mi padre fue un tambero chico y músico, o sea, los genes están en la familia. Y a mí me tocó la parte de agricultura, por eso me dediqué a hacer agronomía y ese trabajo a campo me permitía también la parte de educación física. Claro. Entonces ambas cosas están juntas. Pero el estudio académico pasó por esta facultad y en los inicios, ¿no? Y siempre a mí me ha llamado la atención cómo fue esa primera tarea profesional en un mundo de varones, en un mundo que prácticamente dominaban los varones. Sí, prácticamente no, dominaban los varones. Fue difícil, porque hasta el momento actual sigue siendo difícil. ¿Por qué? Ha evolucionado, pero sigue siendo difícil, porque hay algo natural de chauvinismo en las ciencias, en la tecnología y en la vida cotidiana, que la mujer cada vez está transgrediendo ese límite inconsciente o consciente, pero que existió. Y más una mujer ingeniera agrónoma. Eso no es... siempre dice, pero ¿para qué estudias agronomía si hay tantas carreras femeninas? Es como el fútbol es masculino, no puede haber mujeres, equipos femeninos. ¿Y ante eso usted qué respondía? ¿Con estudio? Sí, y competir con hombres y siendo mujer exigía excelencia. Entonces lo terminaba haciendo inconsciente, la necesidad del conocimiento y la necesidad de salir un poco de ese mundo, de esa
lugar donde la mujer tiene que ser ama de casa, mamá, y no puede hacer otra cosa, y no puede ser ambas cosas, profesional y ama de casa y mujer. Siempre cuando en mi época decían, estudia agronomía, que es la carrera del futuro. El ¿cierto? futuro ya llegó. Y todavía cuesta conseguir trabajo, pero se consiguen distintos tipos de trabajos, ya sea de asesoramiento, en una empresa pública, depende si lo que te sale del corazón es investigación o la parte comercial. Es bueno porque estamos en un país que tenemos parte agroindustrial, pero también básicamente es agropecuario, agrícola, ganadero. Entonces es bueno que estudiemos, pero ese conocimiento hay que hacerlo profundo, o sea, no tener el título, pasar rápido las materias, como sea, ¿cierto?, para recibirse. Y después vemos qué hacemos, tenemos el título, después vemos, porque el conocimiento es lo que queda en la persona, es lo que hace trascender. Cuando se empieza hay que continuar, es un continuum. La ciencia, las tecnologías, el conocimiento es un continuo porque es parte de nosotros y tendría que ser parte de todos a distintos niveles, porque eso es lo que hace rico, con comillas, a un país. ¿Cómo le gustaría que la recuerden en la facultad? Como Laura, como la señora, como la profe. Esta moderna biblioteca de ciencias agropecuarias también acaba de cumplir 50 años. Por muchos años trabajaron en un sótano, lo que no impidió que fuera trabajo de calidad, de excelencia científica y académica. Ejemplo de toda la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la premisa de la excelencia científica y además con la idea de que nadie se vaya sin aquello que vino a buscar. Pastora Navarro ha sido por más de 40 años la bibliotecaria de ciencias agropecuarias. ¿Y cómo ha sido este paso a la jubilación? Porque ya no está más trabajando. No, ya no. No. Y bueno, me costó un poco, además, haber estado, 44 años fueron entonces en realidad, y me costó, pero bueno, después me fui ambientando, haciendo otras actividades. Tal cual. Una vida con los estudiantes, en un lugar especial porque el estudiante va con la ilusión de encontrar su texto, es un lugar de reunión, un lugar de contarle sus cuitas, que le va mal con una materia, ¿o no? Es así, sí. E incluso hasta a veces sus cuestiones personales, porque en el mostrador, digamos, cuando ahí está sus cuestiones, sus problemas personales también. Claro, usted entró en el 69, pero 69. Durante muchos años ha estado en el subsuelo, prácticamente toda la vida. Sí, 41 años hemos estado en el subsuelo. O sea que sí, toda una vida ahí. En ese lugar ustedes empezaron de manera muy sencilla, muy humilde, ¿no? Cuenta la historia que con unos cajones de manzana y con la mayoría de libros regalados. Regalados, tal cual, es así. Es así. Sí, aunque el director del instituto, el ingeniero Félix Marrone, digamos, destinó bastante presupuesto de entrada para la biblioteca. Así es como en el año 66 él ya decide contratar personal para la biblioteca. Claro, ¿y con cuántos empezaron y con cuánto la dejó usted? Nosotros empezamos éramos la directora y yo. Que después después quedó usted. Ingresé yo, después de 3 años creo. Y cuando me fui éramos alrededor de 10 personas, 10 bibliotecarios trabajando. ¿Y cómo recuerda usted, Kitty, a quien fuera la primera bibliotecaria, a Rosa María Albertini? Bueno, la recuerdo con mucho cariño y muy bien. Era una persona dedicada a la biblioteca, tenía, digamos, muy responsable a la organización, todo lo que decía. No, la recuerdo y una cálida persona. Teníamos muy buena relación. Si bien es cierto que, bueno, yo ingreso, era la segunda bibliotecaria que había allí, pero no, muy buena relación, una excelente persona. Creo que muchas cosas que, muchas cosas que ella
planeó, no tanto planeó, sino que dirigió, digamos... O sentó las bases. Sentó las bases, eso mismo. Bueno, yo las fui agarrando, las fui tomando y las he ido transmitiendo. Y me ha dado mucho placer cuando he oído que ex bibliotecarios que están en otras bibliotecas hacen mención a, y dice, y hacemos, porque una de las premisas que ella nos dio era que cuando alguien viene a solicitar cualquier tema, por difícil que sea, no lo tienen que dejar ir con las manos vacías, tienen que buscarle algo para darle. Y eso después, al cabo de muchos años, digamos, yo lo escuché que alguien que había estado en la biblioteca nuestra lo estaba haciendo en su biblioteca y le estaba diciendo a su personal. Bello como concepto y además un amor profundo por los libros y también de respeto por el estudiante. Por el estudiante, ya sea el estudiante o el usuario que viniera, porque bueno, venía acá y que no se tiene que ir con las manos vacías. Busquen de cualquier manera, pero tienen que encontrarle algo. ¿Cuál habrá sido el libro más buscado de todos los tiempos? Ese que siempre andaba todos los estudiantes detrás de ese libro, un manual, ¿qué será? Y había unos libros de botánica, le pongamos, el ESO, que era el de anatomía vegetal, que es con el comienzo, que es en los primeros años. Y era un libro que, bueno, lo necesitaban porque se les exigía, digamos, como que era libro texto. Entonces, ese era uno, el ESO, me acuerdo. Sí, que era después en matemática, era el Trejo. Que incluso el primer libro que Vivía adquiere para la biblioteca era un Trejo de matemáticas. Y eran muy buscados. Muy buscados, no, libros muy, muy buscados. Estamos en el campo escuela de agronomía, el aula a cielo abierto más grande de toda la Universidad Nacional de Córdoba. Que constantemente está limpiándose, volviéndose a escribir, tirando paradigmas, elevando paradigmas. Creo que si uno presta atención a lo que los rodea, da señales para resolver muchos de los problemas que hoy nos aquejan en el ámbito agronómico. Con la mirada puesta en cada cultivo, en cada arbolito, porque usted entiende de esa manera el trabajo del agrónomo. Sí, yo pienso que las plantas cuando me llaman, yo estoy convencido de que si una planta está caída, no está atendida, ya me siento obligado a ir, a acompañarla, a ver lo que le está pasando y bueno, intervenir desde el punto de vista químico, desde el punto de vista mecánico o físico para salvar esa situación. Yo creo que las señales que me da el medio me ponen en un aprieto constante y ya estoy cansado, pero bueno, me tengo que darle fuerza, ¿no? Desde el momento que usted empezó, en la década del 80, hasta hoy, ¿cuáles han sido los cambios más fuertes? Bien, el crítico fue el pasaje de la siembra convencional a la siembra directa. Eso alivianó muchísimo la tarea experimental porque pudimos implantar los cultivos con la humedad suficiente, no sufrimos tanto. Yo me acuerdo que con la siembra convencional me iba a casa a dormir y digo, emergerá. Y casi como eso, como si fueran hijos, ¿no? Digo, y ver una plantita que ya asomaba, digo, lo hemos logrado. O sea, es como que ese padecimiento que estaba asociado al trabajo del hombre de campo, lo han bajado, por lo menos. Absolutamente, hoy yo diría que absolutamente. Yo creo que hoy, a veces yo diría, volveré y estará todo. Y hoy sé que vuelvo y está todo. Es decir, hoy la siembra directa con el tema del manejo del agua, la sustentabilidad, el respeto por el ambiente en el sentido de devolverle a través de lo que es el rastrojo, esto que estamos viendo acá en el piso, y se descomponen los microorganismos, hacen que obviamente este sea un círculo virtuoso y cada año las cosas salen mejor y me alivianan la tarea y alivianan también a los alumnos. El sufrimiento que nosotros teníamos en la época de la siembra convencional con los chicos, hoy pero será un octavo, un quinto.
Es tremendo. Hoy disfrutamos venir al campo de escuela. Yo quiero que se vengan a divertir, yo quiero que se vengan a pasar un buen momento. A las 11 ya están a la sombra porque no tiene sentido llegar tarde para martirizarse con la temperatura. Hoy, si las cosas se hacen bien, en tiempo y en forma, la naturaleza corre. Seguramente hay también un mensaje, 2 líneas, para ese estudiante que viene. Me lo has dado en todo el reportaje, ¿no? O sea, pero me gustaría que lo digas vos. Que sea él, que no cometería como docente el error de formatearlo, trabajaría sobre ese formato, hablaría con firmeza, o sea, diría las cosas como yo creo que son, y sobre todo le sugeriría que no aborde temas que lo agoten, porque lo peor es perderle el amor a la carrera por una cuestión de un cansancio físico o mental. Yo creo que si es perseverante, todos los años va a tener una pequeña página, un pequeño renglón, una pequeña parcela, y como decía Daniel Igarzábal, muchas veces no hay que hacer un gran trabajo científico en un año, sino armar el trabajo con la suma de todos los granitos de arena, con esa información que se va sumando, aunque no cuadre en un trabajo científico, pero uno tiene la tradición. Yo le diría que lo hizo, yo a los chicos les diría, disfrútelo, tome el dato y sepa que la planta es verde. Decano Conrero, 50 años de ciencias agropecuarias. Hitos en esta historia. Bueno, creo que sin lugar a dudas el hito más importante ha sido el cambio tecnológico que sufrió nuestro sector y que bueno, eso ha llevado a toda una reprogramación en cuanto a lo que es la docencia, la investigación y la extensión que nuestra facultad tuvo que ir incorporando para estar a la altura de las circunstancias. Ha sido muy dinámica, ha sido en muy corto tiempo. Y bueno, todo eso había que introducirlo dentro de la carrera para que los profesionales tengan ese bagaje educativo. Pero bueno, ese cambio tecnológico que vino, en realidad cada vez se profundiza más y bueno, a tiempos muy acelerados. Así que eso nos viene persiguiendo como todo el tiempo y uno tiene que ir incorporando nuevos conocimientos tal vez y relacionarse de otra manera, incluso con los nuevos productores que también han cambiado, ya no son los productores de antes que trabajaban la tierra en forma manual tal vez, sino que ahora ya están incluso muchos formados, muchos están capacitados. Entonces bueno, es como que el profesional para interactuar con ese productor actual o futuro, bueno, el tema tecnológico es como clave, ¿no? ¿Y el campo escuela cuánto ha tenido que ver para acompañar? Bueno, ha sido un pilar fundamental en la formación de nuestros profesionales. Creo que muchas veces tal vez puede haber estado hasta subutilizado, digamos, un campo realmente con mucha dimensión, con muchas condiciones, incluso porque tenemos la parte agrícola, pero está colindando con un río donde tiene una zona de monte nativo, en donde lo tenemos clausurado, donde se hacen muchos trabajos de análisis, de evaluación. Porque bueno, nuestra carrera es muy amplia, Rebeca, y bueno, tenemos que tener todas las condiciones. Y lo usan como el aula más grande. Es el aula a cielo abierto más grande de la Universidad Nacional de Córdoba, esto lo venimos diciendo nosotros, pero porque es real, digamos, nosotros tenemos a nuestros chicos, a nuestros profesionales, a nuestros docentes trabajando allí en terreno, y bueno, con las complicaciones, las inclemencias climáticas, o sea, nosotros tenemos esa espada de Damocles, decimos siempre, con las investigaciones, porque un ensayo perdido, bueno, es un año perdido, es una tesis que demora un año más, no es lo mismo que un laboratorio con condiciones controladas, ¿no? Nosotros estamos siempre a merced del clima, bueno, es muy propio del sector, ¿no? Pero bueno, es un campo con muchas dimensiones, tenemos muchos proyectos para seguir haciendo actividades, ¿no? Tenemos nuevas carreras. En este lugar, los alumnos de la Facultad de Agronomía hacen una inestimable práctica en contacto directo con la naturaleza. Ingeniero Marcelo de León, refieren a usted como uno de los principales especialistas en alimentación bovina. Sí, es un tema casualmente que venimos desarrollando en la facultad con muchas actividades, y la última actividad es un posgrado que es una especialización en alimentación de bovinos
además de lo que damos en el grado, que es nutrición animal. ¿Cómo era antes? La forma del ensilado, el guardado de forraje contra estación. Cambió tremendamente, hay unos avances tecnológicos, inclusive permanentes, que van surgiendo por el lado de la maquinaria, o por el lado de los procesos, o por el lado de cómo manejar y planificar el uso de esos recursos. Y el desafío es ser cada vez más eficientes en esa transformación. Y bueno, para eso hay herramientas que estamos usando ahora informáticas, estamos usando softwares que nos permiten ser, digamos, más hábiles en la evaluación, en el diagnóstico, en las propuestas y ser más efectivos. Y tal es así que estamos hablando conceptualmente de una ganadería de precisión, o sea, poniendo en marcha todas esas herramientas que hoy las tenemos disponibles, podemos pensar en una ganadería realmente de precisión. En cuanto a los alumnos, el cambio respecto del alumno que usted fue a los alumnos que le tocan hoy en la cátedra, ¿cómo son? Sí, nosotros tenemos inclusive 2 materias ya, alguna materia para los alumnos avanzados que están terminando y vemos que hay mucho de vocación. O sea, hay alumnos que realmente sienten vocación por la ganadería, eso los motiva, los estimula, tienen contacto con la ganadería y eso es algo muy bueno porque la realidad se percibe, se palpa, se conoce. Antes, digamos, éramos más teóricos, había menos posibilidades de aplicación del conocimiento y la tecnología, la profesión nuestra era menos valorada, menos reconocida, menos requerida. En cambio hoy se valora y tenemos, digamos, como profesionales mucho para aportar, tenemos herramientas metodológicas de trabajo. Entonces yo creo que eso es muy motivador para los alumnos y tal es así que también ya como profesionales en el posgrado tenemos gente de todo el país que viene a seguir esta especialización, a seguir formándose y que tiene una alta valoración desde el punto de vista práctico, de la aplicación para resolver problemas concretos que hay en los distintos sistemas de producción. Docencia, investigación y extensión, ejes del trabajo de la universidad, pública, gratuita y de excelencia. 50 años de trabajo con proyección social. Ingeniero Rubén Coirini, vamos a hablar del proyecto Chancani. ¿Qué es el proyecto Chancani para usted? Bueno, mira, que es para mí una gran pregunta. Hace 32, 33 años que estamos trabajando en la zona, o sea que toda la vida. Para mí es todo, es todo lo que uno ha logrado y ha podido transferir a los pobladores del lugar. ¿Vos creías que esa era una de los objetivos que tenía, venir a la universidad y después poder devolver a tu comunidad, por ejemplo, una idea de cómo poder transformarla? Mira, por un lado, el trabajo en esa zona me llevó a devolver algo a la gente que paga los impuestos y mantiene la Universidad Nacional. Entonces, claro, estamos de este lado, ¿no es cierto?, de este lado de las sierras y demás. ¿Y cómo podés devolver eso? Entonces empezamos a pensar cómo, y es trabajando en la zona. Si bien fue fortuito el trabajo en la zona de Chancani, porque recién comenzaba a vislumbrarse lo que ahora es Reserva Forestal Chancani, desde parte de la provincia, nosotros fuimos a trabajar en la zona por un proyecto para trabajar sobre la regeneración, a ver qué función cumplía el algarrobo en el lugar, porque no se conocía mucho de esa zona. Más que nada, eso no es chaco húmedo ni subhúmedo, sino que es un chaco árido. Fuimos con una hipótesis que se cumplió,
Pero después, bueno, ya tenemos estos datos. ¿Y para qué sirve? ¿Para dejarlos adentro para que engrose el currículum para rendir de nuevo concurso? No. Pero inevitablemente en el transcurrir ibas viendo qué hacía la gente, de qué vivía, qué necesidades tenía, y ahí está la pata social. Por supuesto, es que la pata social también estaba dentro del primer proyecto para saber a dónde estábamos parados. Porque lo que conocíamos era la reserva, pero una de las patas era la parte social. Con la gente que vive ahí. Exacto, porque vos sabés que nosotros somos amigos del desarrollo sustentable. ¿Sí? Y el desarrollo sustentable tiene 3 patas. La ambiental, la económica y la social. Si no me cumple esas 3 condiciones, no hay desarrollo sustentable. Porque si yo me olvido de lo económico, ¿qué pasa? En el caso de un parque nacional, se olvidan de la parte económica porque la pone guita el Estado. Socialmente no sirve para nada porque está cerrado con 4. Y ambientalmente sí, está precioso. ¿Pero los otros 2? ¿Y en Chancaní qué detectaron? Bueno, ahí detectamos que la gente en esa época vivía más que nada de la producción de leña y carbón. Y con las distintas actividades, y la cabra, por supuesto, que la reina. La reina, la cabra, y la vaca, que es la caja de ahorro con pata. Y ahí detectamos que había que ayudar por el lado de la producción de cabra, por otro lado, se estaban acabando los bosques, o sea, ya el turno de corta, que sucede cada 40 años, se van acabando y hay que esperar hasta que vuelva de nuevo para poder aprovecharlo. ¿Por qué sigue habiendo bosque en Chancaní? Porque gracias a Dios no se puede poner ni soja, ni maíz, ni nada. Claro. Sin agua extra no va. Ahí tenemos 400 milímetros, 450 de precipitaciones anuales. ¿Y qué fue lo que encontraron respecto de la producción apícola? De empresas que venían a alquilar. Mira, ahí encontramos empresas o productores sueltos que venían de muchos lugares, del sur de Buenos Aires, del sur de Córdoba, a poner colmenas en los meses de verano. O sea que llegaban a septiembre, octubre, venían con grandes camiones, bajan 4 o 5 mil colmenas y en fines de enero, febrero se las llevaban. Al productor le dejaban 10, 15 kilos de miel y ellos se llevaban mucha plata en forma de miel. Y la gente de ahí le tenía miedo a las abejas. Entonces hicimos una prueba con un curso de apicultura. ¿Y formaron los nuevos apicultores? Y formamos 10 nuevos apicultores. ¿De dónde le surgen a usted todas estas ideas de sacar la universidad y llevarla a parajes recónditos de la geografía de Córdoba? Yo creo que esa es una de las funciones no solamente del área mía, del manejo de sistemas marginales. Yo creo que más que nada por la composición del equipo, por los jefes que he tenido, que me han inculcado esto y que estaban de acuerdo con este tipo de... Claro. ¿Y dentro de la universidad algún profesor, alguien que le influyó mucho a usted? Sí, el doctor Luti y el ingeniero Carlin fueron los que me acompañaron siempre en la zona. Estuvimos trabajando hasta... Bueno, Carlin se jubiló hace 2 años recién. Ricardo murió ya hace tiempo, pero son los que más me han inculcado la parte de la ecología, pero no la ecología solamente de plantas y animales, sino con el hombre al medio. Debe haber alguna historia que le haya satisfecho mucho de lo que ha sido todo este trabajo de más de 30 años en Chancaní. Lo que más me satisfizo a mí es el tema de la apicultura. Que se queden en la zona. Porque dentro de los participantes tengo 2 chicos que están haciendo, que uno terminó el secundario el año pasado y el otro está en el secundario. Y son los que van a quedar después ahí. Y ellos tenían miedo a las abejas y ahora trabajan con las abejas sin ningún problema. ¿Y no pinta ningún ingeniero ahí? Ojalá. Ojalá. Ingeniero Di Giusto, este lugar donde usted ha trabajado tantos años, nos remontamos a cuando empezaba recién la facultad y usted era de ese grupo selecto de primeros alumnos. Sí, efectivamente, hace unos años. 50. Sí, realmente muy
fue una época muy especial, vinimos acá, había este edificio que está ahí, era un esqueleto, prácticamente no había nada, no era facultad, era un instituto y la mayoría de los profesores eran de otras facultades, grandes profesores, pero de otras facultades. Y en ese momento, ¿a usted qué le interesaba estudiar? ¿Qué idea tenía? ¿Usted quería trabajar en el campo o quedarse en la academia? No, siempre tuve una propensión por ir a trabajar al campo, por todo lo que fuera el campo, por los cultivos, por las plantas, por los animales. Y bueno, y esto el perfil después se fue consolidando con el tiempo, o sea, en aquella época el ingeniero agrónomo no era muy requerido en el campo. Recién esto viene con el tiempo, ¿no? Es más, los productores decían, ¿qué me va a enseñar a mí si yo claro, lo sé todo? Los 20 años en esto, era así, pero bueno. ¿Y a ustedes mismos, los primeros años, les resultaban arduas las materias básicas? Sí, eran materias básicas y dadas por profesores de facultades con muchos años, qué sé yo, ingeniería daba matemáticas, física, química daba la química nuestra, botánica la daba la cátedra de biología de la escuela de biología, o sea, era complicado, era muy alto el nivel, altísimo el nivel de las materias básicas. Y después, ya cuando le toca a usted el tema de decidir, dirigir esta casa por tantos años, ¿no? ¿Con qué idea entró usted en ese momento? Y bueno, fue un largo camino de haber estado como docente en la facultad, de haber visto distintas épocas, la dictadura, la salida de la dictadura, los distintos momentos, y sobre todo una idea de que en ese momento la facultad ya debía insertarse en la comunidad universitaria, no estaba, era nueva, y para eso tenía que crecer institucionalmente, tener concursos, tener una planta no docente y docente consolidada, tener lugares, en fin, darle valor a todo lo que había. De esa época, un hito, algo que usted recuerde como algo que le resultó arduo pero importante. Bueno, fue básicamente el poder mandar a la gente afuera por el problema de siempre, la capacidad de financiamiento. Y hubo un programa en aquella época de la Nación, por la Nación Argentina, que facilitó la salida de los profesores. Y bueno, muchos profesores salían con sus esposas o esposos fuera, y uno de ellos normalmente no podían mantenerse, entonces logramos en aquel momento una figura de mandarlos en comisión afuera a estudiar, entonces le pagábamos el sueldo y con eso podían estar. Claro, podían vivir y quedar. Claro, y así vinieron muchos profesores doctorados. Actualmente están algunos. Y en el final, un hito trascendental, la residencia estudiantil, un anhelo que se cumple finalmente a 100 años de la reforma universitaria. Por primera vez, la Universidad Nacional de Córdoba, en esta Facultad de Ciencias Agropecuarias, tiene una residencia para albergar a estudiantes que llegan de distintos puntos de la Argentina. 16 estudiantes en una primera etapa que tendrán aquí albergue en medio del aula más grande que tiene esta facultad, que es su propio campo escuela. Estamos en la residencia estudiantil. ¿Por qué insistió usted tanto con que esto debía concretarse? Bueno, la verdad que está un poco basado en mi propia historia. Cuando yo quise venir a estudiar a Córdoba, éramos 13 hermanos en edad de estudio universitario. Mis padres estaban atravesando un mal momento económico y lo pude hacer gracias a que unos tíos nos prestaron un departamento aquí en Córdoba. Y entonces, bueno, uno sabe que muchas veces los chicos del interior tienen esas ganas, necesidad de poder estudiar para salir de la situación en la cual les ha tocado nacer y que no lo pueden hacer porque si bien la universidad es pública, es libre, es gratuita, el del interior venir a vivir a Córdoba es un gasto realmente importante para cualquier familia y muchas veces impide que lo puedan hacer. Y para mí el interior necesita que se lo observe un poco más y siempre dije que si algún día tenía la posibilidad no la iba a dejar pasar. Bueno, empezó mi primera gestión, logramos tener el transporte público hacia aquí, hacia el campo, y eso fue lo que nos cambió de alguna manera la realidad del campo escuela, que me permitió avanzar en la recuperación de este edificio para destinarlo a una residencia estudiantil para chicos sin recursos.
Esta es la primera etapa para 16 estudiantes. ¿Cuál es el proyecto general? Bueno, en esta primera etapa fueron 4 departamentos porque el programa lo que prevé es hacer ingresos anuales, porque trabajamos con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, con las escuelas agrotécnicas y rurales del interior, y vamos captando a aquellos chicos que tienen el problema económico, pero que tienen ciertas aptitudes y condiciones académicas que le permitan venir aquí, y por lo tanto hemos hecho una primera convocatoria a estudiantes de la facultad y estamos por comenzar la etapa de selección de los estudiantes que van a ingresar en el 2019. Con las 16 plazas que hemos inaugurado, más en los espacios comunes, nosotros pudimos comenzar con esta idea de residencia y se van a construir luego 6 departamentos más, o sea, tenemos capacidad para 10 departamentos de 4 personas cada uno, que va a ser un total de 40 personas el día que esté terminado, y eso va a ser progresivo en los próximos 2 años. ¿Se supone que esto será también un mojón a futuro en la Universidad Nacional de Córdoba, que vendrán otras residencias? Bueno, es llamativo que en la historia de la universidad no exista, ¿no?, una residencia como tienen muchas universidades, no solo argentinas, sino en el mundo. Y también siempre me pregunté que cómo podía ser que la Universidad de Córdoba no lo tenga. Esperemos que este puntapié inicial genere esa necesidad. De hecho, tenemos información que así está sucediendo, de estudiantes que están yendo a preguntar a las otras facultades, y esto es realmente para la Facultad de Agronomía, porque la capacidad es muy exigua, digamos, para la cantidad de personas que podemos albergar, pero me parece que es a futuro un desafío que la universidad tiene que afrontar, y debería tener una residencia, al menos para estudiantes que hoy no pueden venir a la universidad. Creemos que la inclusión tiene que ser una realidad, y que la universidad tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que eso sea posible. Por un lado, trayendo estudiantes a hacer carreras profesionales, y por otro lado, yendo al interior a capacitar con carreras más cortas, con estudios parciales tal vez, con sistemas de crédito, que es lo que se viene trabajando, con la idea de universalizar la educación, que tengan acceso a la educación, porque entendemos que es la única herramienta de acceso social factible para transformar la realidad de las personas, transformar la realidad de sus familias y hacer crecer este hermoso país que es tan productivo, ¿no?, en el interior de la provincia. Hemos hablado con los estudiantes, el primer estudiante que tuvo esta facultad, y ahora a vos, que sos además el abanderado, contar un poco cómo es la perspectiva de un chico que viene desde el interior, de un pueblo rodeado de campos, y cómo empezaste a soñar con ser agrónomo. Venir desde un pueblo chico, sobre todo, creo que muchos estudiantes de la Facu de Agronomía vienen desde pueblos del interior, un poco influenciados por el contexto y demás, y con muchísimas expectativas. La verdad que el paso del secundario a la universidad es un gran paso, es una gran decisión, que a veces uno creo que no dimensiona desde el inicio, pero uno va encontrando de a poco, y sobre todo en facultades como las nuestras, que tienen un perfil muy familiar, digamos, creo que rápidamente puede adaptarse, digamos, y eso ayuda bastante. Y sí. En cuanto al estudio, también hoy todo ha cambiado, la internet lo ha cambiado. Bueno, encarnas ese otro modelo de chicos de la era digital, que es muy natural para vos usar todo tipo de soporte electrónico. Sí, sin duda. Distintas herramientas han surgido y demás, y es un constante también adaptarse, creo que para nosotros, por más que uno suponga que venimos un poco más, pero van surgiendo nuevas cosas y uno va descubriendo que las nuevas generaciones están aún más adaptadas quizás a lo que éramos nosotros, pero sí, surgen nuevas herramientas, y creo que ahora lo fundamental es aprender a cómo explotar todo eso también, y que es parte de nuestra formación, y sobre todo en la era digital, que también llega mucho al agro, y para perfeccionar y eficientizar un montón de cosas, y también es desarrollar capacidades para ir adaptándose y aprovechar eso, ¿no? Y si yo te preguntara cuál es tu objetivo en agronomía, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que te motivó a vos? ¿El tema de producción de alimentos, el tema de investigación? Sí, yo creo que la elección desde el inicio, en mi caso, estuvo muy influenciada por el contexto. Yo vengo de un pueblo muy chico, rodeado de muchísima actividad agropecuaria. Yo fui a un colegio agrotécnico, y bueno, desde que creo que iba a 6º grado, ya decía que quería ser ingeniero agrónomo porque me gustaban las plantas y los animales. Y uno va formando esa decisión, y bueno, finalmente fue la que tomé en 6º año cuando me tocó venir para acá.
creo que de agronomía, cuando uno, al menos me pasó a mí, que yo tenía como una visión bastante acotada de lo que era la agronomía, y cuando uno viene a la facu como que descubre lo enorme que es esta carrera, lo hermosa que es esta carrera y la cantidad de campos laborales que puede tener. Sí. Y ahí, bueno, en este proceso de 5 o 6 años creo que fui descubriendo que sí, que estoy un poco más interesado por ese perfil más del investigador, del agrónomo, entre tantos perfiles que puede tener uno o actividades que puede hacer cuando se recibe. Y es un constante también adaptarse, creo que para nosotros, por más que uno suponga que venimos un poco más, pero van surgiendo nuevas cosas y uno va descubriendo que las nuevas generaciones están aún más adaptadas quizás a lo que éramos nosotros, pero sí, surgen nuevas herramientas y creo que ahora lo fundamental es aprender a cómo explotar todo eso también, y que es parte de nuestra formación y sobre todo en la era digital, que también llega mucho al agro y para perfeccionar y eficientizar un montón de cosas, y también es desarrollar capacidades para ir adaptándose y aprovechar eso, ¿no? Yo creo que, y esto lo he adoptado un poco de los años de militancia que he compartido con mis compañeros, que en el lugar que me toque estar, creo que es importante permanentemente esforzarse y pensar que el ambiente en el que uno está puede ser mejor. Pasaron más de 50 años desde el momento en que el ingeniero Félix Marrone, junto a otros visionarios, creaban el Instituto de Ciencias Agronómicas, hoy Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En la actualidad, con certificación de estudios en Argentina y también en el Mercosur, orgullo para nuestro país y Latinoamérica. Nuevas carreras, esa es una de las noticias de los 50 años, ¿verdad? Claro, mira, nuestra facultad tuvo durante 50 años una sola carrera de grado, muy criticada muchas veces por la universidad incluso. Y fíjate vos que en nivel de la región centro, solo el 4% de oferta académica tiene que ver con lo agropecuario, agroindustrial y agroalimentario, cuando aporta casi el 90%, ¿no?, de los ingresos de la región. Entonces nosotros nos propusimos desde el primer día incrementar el número de carreras. De hecho ya hemos aprobado la ingeniería en zootecnia y se está trabajando en la ingeniería en agroalimentos. Son 3 pilares básicos para una provincia tan productiva como la provincia de Córdoba, ¿no? Y el otro punto es que han logrado acreditación CONEAU. Bueno, creo que un hito histórico para nuestra facultad, creo que inédito incluso, nunca lo había obtenido, que es la acreditación nacional, que es la segunda vez que acreditamos, pero en este caso hemos acreditado a nivel de Mercosur. Esto nos permite obviamente una apertura a nivel de todo lo que es Latinoamérica, diríamos, con nuestro título con un gran nivel, porque cumplimos con todos y cada uno con los estándares que habían sido fijados por estos comités. Y bueno, la verdad que es una alegría pensando en nuestros profesionales que estamos formando, porque les va a dar una posibilidad realmente interesante el momento de buscar trabajo, ¿no? Digo, hemos tenido, supongo, una repercusión, ayudado con las acreditaciones, que creo que uno cuando busca un estudio, trata de buscar un estudio de calidad, que es lo que siempre buscamos, educación pública, gratuita, pero de calidad. Nosotros tenemos esa obligación ineludible para darle a la sociedad cordobesa y a la sociedad argentina. Para usted, ¿cómo será ese ingeniero del futuro que tienen ustedes que formar? Bueno, creo que la interacción con la sociedad es algo que ya está, es algo que hemos entendido, la responsabilidad social profesional es algo que ya nosotros lo hemos incorporado el año pasado en la currícula de nuestros estudiantes, era algo que se hablaba pero que no lo tenían como una materia, incluso costó porque bueno, la facultad, la universidad siempre fue conservadora, cambiar los planes, agregar contenido, es como que siempre costó, pero bueno, nosotros entendemos que ese camino de la responsabilidad social profesional en el ejercicio de una profesión y sobre todo en una como la de agronomía que tiene interacción con la naturaleza permanentemente, creo que ese es el desafío futuro, de que la gente entienda lo que el agrónomo hace, que el agrónomo entienda lo que la gente necesita y que lo podamos comunicar correctamente incluso y que preservemos el ambiente para poder producir más alimentos, porque también, Rebeca, nuestro mundo necesita cada vez más alimentos, de mayor calidad y en mayor cantidad. Pero esto no tiene que ir en contra de la preservación de nuestros recursos, porque digamos, son agotables y debemos preservarlos todo el tiempo. Bueno,
Nosotros entendemos y creemos y estamos convencidos que el profesional de Córdoba está totalmente formado para eso. Finalmente, algo que todos los días recuerda, o de sus padres o de sus profesores. Por suerte he tenido una niñez de trabajo, me han inculcado siempre la responsabilidad, el respeto hacia el otro. La verdad que ese patrimonio que he heredado de mi familia, la verdad que es algo que lo valoro y lo tengo en presente todo el tiempo. Cada vez que voy a hacer algo pienso qué es lo que debería hacer y cómo lo debería hacer. Pienso mucho en los chicos del interior, porque yo vengo del interior y nos costó familiarmente poder estudiar. Soy el primero que se ha recibido dentro de mi familia, las primeras generaciones que nos hemos recibido. Por eso hay becas para los estudiantes. Me preocupo mucho por eso, porque la universidad es, y muchas veces discuto, ¿no? Es pública, es gratuita, pero el chico del interior no puede acceder a la universidad pública. Por eso que hay que profundizar la educación a distancia, hay que profundizar el sistema de crédito, hay que profundizar la ayuda económica, porque al final estamos favoreciendo al que puede venir a la universidad y estamos dejando de lado a muchos chicos que deberían volver y hacer cada vez más grande este país. Seguimos concentrando en las ciudades y los pueblos necesitan profesionales, no solo de la agronomía, necesitan todo tipo de profesionales. No tienen médicos, no tienen psicólogos, no tienen sociólogos, no tienen pedagogos. Digo, es muy diferente la vida del interior y uno la vive. Yo tengo mis padres todavía allí, tengo contacto en mi pueblo Silvio Pellico, que es un pueblo muy pequeño y que todavía no tiene ni asfalto, para que ustedes tengan una idea de que hemos quedado ahí relegados de todo. Pero esto de venir del interior me hace todo el tiempo pensar en eso, ¿no? En que el estudiante es una persona que nosotros lo tenemos que cuidar, tenemos que estar acompañándolo, él tiene que venir y tener apoyo. Tenemos un sistema de tutorías que lo hemos puesto en marcha muy fuertemente. Trabajamos muchísimo con eso, apoyamos muchísimo, trabajamos para que no se vayan. Nosotros queremos que se reciban y vuelvan a sus pueblos y puedan tal vez darle una mejor calidad de vida a su familia. Eso es lo que me motiva todo el tiempo.